Shaburrux presenta Ecos de Terror. Crecí en un barrio bravo de la Ciudad de México, esa clase de lugares en donde hay principalmente dos tipos de personas, las que intentan ganarse la vida honestamente y las que no. Mis papás siempre intentaron que mis hermanos y yo nos enfocáramos a nuestros estudios y nos tenían muy limitados con respecto a interactuar con otras personas que vivían en la misma zona que nosotros. Salvo por contadas excepciones, no convivíamos con nadie del barrio. No recuerdo exactamente cuándo, pero un día se mudó una numerosa familia a unas cuantas casas de la mía. La imagen debe ser conocida para algunos de ustedes. Esas familias que están integradas por, no sé, 20 y tantas personas y que se acomodan en una misma casa en la que se desafían a las leyes de la física para entender cómo es que caben todos ahí. Muy pronto se hizo conocido en el barrio y esta familia parecía dedicar cierto tiempo a esparcir esta reputación, que eran adoradores de la Santa Muerte. Hoy es relativamente conocido el culto a la Santa Muerte, pero en ese entonces era algo no tan público y la mayoría de las personas del barrio no teníamos idea de lo que eso significaba. Simplemente nos parecía grotesco y aterrador, porque hay que reconocerlo, las imágenes que usan en el culto no son precisamente algo que inspire mucha tranquilidad. Lo hizo más fácil el hecho de que varios de los miembros de esta familia se dedicaban al narcomenudeo. Muchas de las personas que tenían puestos en el barrio habían sufrido alguna clase de oferta y amenazas por parte de esta familia. Los llamábamos los gallos, como referencia al más intimidante de estos individuos, quien se presentaba a sí mismo como el gallo, y quien a todas luces era una especie de líder o cabecilla. Al poco tiempo, el barrio se había vuelto más peligroso y violento que antes. La lucha por el aparente control de las actividades ilícitas que ahí ocurrían hizo que todos nos sintiéramos más vulnerables. Siempre fue bravo, pero existía este código de honor, por así decirlo, que la gente que éramos de ahí no debíamos preocuparnos mucho. Dentro de lo lógico, pero comenzaban a aparecer personas asesinadas a media calle, y el sentimiento en general era de miedo que se centraba en los gallos. Hay que sumar a esto que algunas personas murieron sin razón aparente. Una muchacha de unos 19 años apareció muerta en su recámara, producto de una supuesta falla cardíaca. Lo curioso es que unos días antes se le había visto hablando con el gallo, quien, por si no fuera poco, tenía una reputación de mujeriego. La versión que circulaba es que la mujer del gallo había hecho un trabajo refiriéndose a un hechizo o maleficio. Esto se sustentaba en que la familia de la muchacha había encontrado unos restos de animal envueltos con una imagen de la Santa Muerte y acompañados de una foto de la chica. A la de la chica le sucedieron otras muertes que parecían ocurrir en medio de circunstancias sospechosas. Uno de los tenderos del barrio, don Ismael, era alguien duro, rudo, no se intimidaba fácilmente. La gente en la colonia lo respetaba y nadie se metía con él ni con su familia. Tuvo un par de problemas con los gallos que intentaron extorsionarlo y hacerle que pagara por supuesta protección. El señor no se dejó amedrentar y en más de una ocasión los echó de su tienda con pistola en mano. Lo intentaron emboscar en un par de ocasiones y tampoco tuvieron éxito, lo que resultó en intercambio de golpes y hasta balazos. Ni por las buenas ni por las malas se veía que los gallos podrían con el señor. Misteriosamente, don Ismael cayó gravemente enfermo y murió a los pocos días. Nuevamente se rumoraba que en la tienda habían encontrado una manta que envolvía vísceras de animal y una imagen de la Santa Muerte. Estos objetos fueron descubiertos por don Ismael, quien al encontrarlos los arrojó a la basura para al poco tiempo caer enfermo y morir. En un estado de miedo generalizado, los gallos hacían su voluntad en nuestro barrio. Para mí, se convirtió en algo de absoluto terror.
el día en el que el gallo se acercó a mí mientras regresaba a la escuela. Yo ya había notado que desde hacía tiempo, cuando llegaba a topármelo por la calle, me miraba de forma que me hacía sentir incómoda. Y ahora era peor. Me estaba hablando y claramente intentando usar sus supuestos encantos y labia conmigo. Yo moría de miedo de que su mujer nos llegara a ver al mismo tiempo, de que me aterraba el hecho de que él mismo quisiera hacerme algo y que si mi papá se daba cuenta, querría defenderme, pero todos sabíamos lo que les pasaba a los que se enfrentaban a los gallos. Caminando a casa con mucha prisa, le dije que estaba ocupada, que tenía tarea y que tenía que llegar a casa. Mientras me metía a mi casa, solo escuché que me dijo que luego nos veíamos, a medida que se alejaba con una sonrisa burlona, como de alguien que se siente el dueño del mundo. Con algo de angustia, le conté a mi mamá lo ocurrido, bajo la condición de que no le mencionara nada a mi padre. Yo creí estar segura, mientras que la mujer de este individuo no tuviera conocimiento de sus intenciones. Por un par de días pude regresar a casa tranquilamente y comencé a pensar que el gallo se había olvidado de mí y que seguramente ya estaba molestando a otra víctima. Grave error, pues nuevamente me lo topé regresando de la escuela para repetir la escena de él molestándome y yo tratando de alejarlo. Esa noche fuimos a cenar a un puesto de quesadillas, de una señora que le hablaba bien a mi mamá. El puesto de las güeras, le llamábamos, ya que la señora y sus hijas eran personas de tez muy blanca y cabello rubio. Desde que llegamos, noté que la señora me miraba afligida, y con justa razón. Después de ordenar y sentarnos, me di cuenta de que la señora dejó un momento encargada a una de sus hijas, y se fue a sentar con nosotros. Hablando en voz baja nos dijo: «Tengan cuidado, la mujer del gallo anda diciendo que le quieres bajar al marido, y ya sabes que ella no es de las que se anda con rodeos. Trata de no andar sola y revisen bien su casa, y si ven algún bulto raro, no lo vayan a tocar». Mi mamá y mis hermanos me miraron con terror. Yo estaba en shock. Era como si tuviera una sentencia de muerte pintada en la frente. Durante los siguientes días, estuvimos muy alertas de que no apareciera nada extraño fuera de la casa o en el patio. Casi coincidentemente, el gallo parecía haber desaparecido, como si yo ya no le interesara. Al menos eso me causó un poco de alivio, pero sumaba también el temor de que estaba yo en una situación de peligro. Un domingo, mientras mi mamá barría el patio, sucedió lo que temíamos. Fuera de la casa, había una especie de saco de lona que estaba extrañamente sujeto a la puerta de la puerta principal. Decidimos no tocarla, y como pudimos, salimos de la casa. Mi mamá, aconsejada por la güera, había conseguido los datos de una santera que nos podía ayudar en estos casos. Regresamos con la señora que, usando unas pinzas remojadas en agua bendita, examinó el saco. Lo abrió con mucho cuidado, usando una navaja también remojada en agua bendita, y sin tocarlo directamente con sus manos. Hicieron bien en buscarme. Este es un trabajo muy oscuro. Este corazón de aquí simboliza el corazón de quien toque este saco. La imagen de la Santa Muerte es claramente una señal de que le pide que se lleven a esa persona. La santera nos ayudó a deshacernos del objeto y nos ofreció a hacer un trabajo. Lo que ella haría serviría para que la esposa de El Gallo se olvidara de intentar hacernos daño, pero que sería mejor que yo me mudara por un tiempo para que no hubiera futuros incidentes que la provocaran nuevamente. Debido a esto, me mudé casi de inmediato con mi familia a la ciudad de Guadalajara. Viví ahí por casi un año. Decidí regresar cuando recibí la gran noticia de que El Gallo había sido arrestado y pasaría muchos años en prisión, al igual que muchos de sus familiares, su mujer incluida. Para cuando volví, el barrio estaba aún en estado de shock por todo el miedo que se había sufrido por tanto tiempo, pero poco a poco regresó a su vibra habitual, bravo pero manejable. Hasta la fecha, entre las personas que vivimos las experiencias con los gallos, compartimos el miedo cuando recordamos cómo era el barrio en esas épocas. Sobre todo, se nos eriza la piel cuando escuchamos que alguien menciona a la Santa Muerte, pues aunque sabemos que hay personas que le rinden culto y son buenas y honestas, en nuestra experiencia hay devotos que usan su fe
para propósitos muy oscuros. Hay cosas en la vida que te asustan aun cuando tengas explicaciones para ello. Como alguien que ha trabajado en diversos hospitales psiquiátricos, he tenido contacto con lo más cercano a lo que podría ser la definición de la locura. Y no me refiero a un término despectivo para referirme a las personas que padecen enfermedades mentales, no, sino a lo que mi propia mente ha tenido que conciliar en relación con lo que he visto y he escuchado en esos lugares. En los años en los que esto ocurrió, yo era responsable de varios pacientes conflictivos. Por mi estatura y complexión, parecía algo sensato, pues en caso de que se requiriese usar la fuerza, no estaba en una situación de desventaja clara, aunque se sorprenderían de lo que un paciente psiquiátrico es capaz de hacer. Había un paciente que era especialmente aterrador, Toñito. Él era absolutamente impredecible. Por un instante parecía catatónico para luego forcejear como si contara con la energía de 3 hombres. A veces permanecía en silencio por días y en otras ocasiones no dejaba de hablar y de hablar. Sobra decir que nadie quería atenderlo y que era de los pacientes más peligrosos que he conocido. Conmigo tenía cierto respeto, porque yo siempre procuré ser amable y cordial con él, a pesar de que frecuentemente se le botaba el breaker. Muchas veces lo que yo hacía para tenerlo relativamente calmado era escuchar sus interminables historias cuando estaba en su etapa de hablar sin parar. Fue en uno de estos episodios en el que Toñito me contó su historia de cómo había llegado ahí. Él contaba que vivía con su madre y un hermano menor. La pasaban muy mal y los echaban de cualquier lugar al que llegaban porque no tenían un ingreso fijo. Su mamá conoció a un hombre que decidió llevarla a ella y a sus hijos, Toñito y su hermano, a vivir con él. La casa en la que vivía este hombre era muy fría y oscura. A su hermano y a él los hacinó en una especie de tapanco, separándolos de las áreas comunes de la casa y de su madre. Solo tenían permitido bajar al sanitario, pues sus alimentos les eran entregados ahí mismo. Por las noches, Toñito escuchaba ruidos muy extraños como sollozos y gritos, así como si alguien rezara o recitara algo. Muy pronto el hombre comenzó a subir por las noches y a llevarse a su hermano menor, quien regresaba primero golpeado y después con heridas de mutilación. Cuando Toñito me contó esto, asumí que se trataba de una triste historia más de abuso sexual en menores y que quizá eso es lo que había causado los problemas que él tenía. Me quedé muy corto. Como si leyera mi mente, Toñito me dijo que probablemente pensaba que el hombre que los llevó a vivir ahí abusaba de su hermano, pero que no era así. El propio Toñito había pensado eso y por más que trataba de sacar la información a su hermano menor, no lo lograba. De la forma más tétrica posible, fue que Toñito supo qué es lo que realmente estaba pasando. Una noche, su hermano simplemente ya no regresó. Para ese punto ni él ni Toñito tenían permitido salir por ningún motivo del tapanco. Sus necesidades las hacían en un rincón de este, y así como les subían los alimentos, periódicamente recogían sus desechos. Pero cuando su hermano no volvió, Toñito sabía que él era el siguiente. La noche en que el padrastro fue por Toñito, este intentó resistirse, pero lo golpearon tan duro que no le quedó más que ir con él. Dice que alcanzó a ver a su madre, llorando, con la cara completamente llena de cicatrices y moretones. El hombre lo metió en un cuarto y cerró la puerta por dentro. En el interior había un pentagrama dibujado en el piso, velas, sangre por diferentes lugares y algunos libros extraños. El hombre comenzó a cortar a Toñito en la espalda y a usar su sangre en una especie de mortero y a untarla en el pentagrama. Toñito dice haberse desmayado, entre el miedo y el dolor de los fuertes golpes que le habían dado y los cortes que hicieron en su espalda. Cuando recobró la conciencia, dice haber visto al padrastro, pero que ya no era igual. Tenía ojos rojos, colmillos alargados
y cuernos que salían de la frente y hablaba en un idioma extraño con una voz aterradora. Toñito volvió a desmayarse y recuperó el conocimiento mientras el hombre lo arrastraba por el piso camino al tapanco. Con la adrenalina a tope, dice haberse soltado, empujado al hombre que cayó y se golpeó la cabeza, mientras él salió de la casa y corrió en la primera dirección que pudo. A partir de ahí, Toñito siempre vivió en la calle, hasta que en algún momento lo levantaron y acabó internado en el psiquiátrico. Él decía que lo habían usado para llamar al diablo, y por eso vivía aterrado y tenía ese comportamiento tan extraño, mismo que él justificaba argumentando que podía ver al diablo rondando cerca. Si bien, interesado por la historia, no podía darle demasiada importancia, pues como enfermero no me debo involucrar con las historias de los pacientes, admito que sí hice una breve investigación, y cuando menos en su expediente sí venía el registro de que lo encontraron desorientado en la calle. En toda posibilidad, Toñito había sufrido de algún delirio o alucinación. Sin embargo, si lo que llevó a Toñito a desquiciarse fue en efecto las consecuencias del abuso de su padrastro, es una historia triste por sí misma. Si además hubiese algo de cierto en lo que relata de los rituales satánicos, sería no solo una tragedia, sino algo que, como hasta la fecha, me genera un miedo especial tan solo de recordarlo. Esta historia es de mi hermana, y por motivos de confidencialidad y para protegernos, hay detalles y nombres que tengo que cambiar o omitir. Nosotras somos de una comunidad del estado de Guanajuato, cercana a la ciudad de Celaya. Mucho se habla de la modernidad del mundo y del país, pero de donde somos nosotras, sigue habiendo un limitado universo de opciones para las mujeres. Como la hija rebelde, yo tuve la iniciativa de estudiar y buscar ejercer una profesión. Mi hermana, más alineada a la visión tradicional de las familias de nuestra comunidad, eligió otro camino para sobrevivir, el religioso. No puedo decir que esta decisión me encantaba, pero así educaban a las mujeres en nuestra comunidad y lo siguen haciendo. Te casabas con alguien o te metías a un convento. Solo las libertinas como yo tomaban otro camino. El propósito, hoy lo entiendo mejor, es quitar la carga económica a las familias. En esa misma línea de pensamiento, o te mantiene tu marido o vives de lo que te den en tu convento. En fin, el punto es que mi hermana eligió esa opción. El proceso para convertirse en monja es más largo y complejo de lo que parece. Lejos están esas épocas en las que solo bastaba tocar una puerta y cualquiera podía meter a sus hijas o hermanas a un convento. Bueno, a menos que se tengan los medios necesarios, pero no era nuestro caso. A mi hermana, a quien llamaré Almita, le tomó cerca de 2 meses de entrevistas y filtros que la consideraran apta. Varía conforme a cada convento o agrupación religiosa, pero usualmente pasas el primer año en formación intensiva y 1 año más en el noviciado antes de siquiera hablar de los votos definitivos. Digamos que existen votos temporales que las aspirantes deben hacer para demostrar su compromiso y convicción, además de evidencia de no estar casada, embarazada y otros requisitos. La aceptaron un grupo de hermanas clarisas, y fue justo durante su noviciado, después de haber pasado 1 año en el convento, en el que Almita fue testigo de cosas inexplicables y espeluznantes. Todo comenzó con quien llamaremos la hermana Angélica. Se trataba de una mujer de unos 38 años que ya hacía largo tiempo que había hecho sus votos. Desde que inició su residencia en el convento, notaba que todo mundo le tenía miedo a Sor Angélica. No voy a entrar en detalles de las responsabilidades dentro de los conventos, pero las jerarquías están muy alineadas al tipo de tarea administrativa, por así decirlo, que adquieren las hermanas más experimentadas, sin contar por supuesto a la Madre Superiora. Claramente Sor Angélica era alguien con influencia, pues no solo le tenían miedo, sino que nadie, ni la Madre Superiora, se metía con ella. Nadie parecía dar una explicación de por qué. En ese 2º año en el convento, Almita fue asignada bajo la tutela de la hermana Angélica, siendo la única asignada a ella. La razón fue evidente al poco tiempo.
Sor Angélica se encargaba del manejo de las finanzas del convento. En su juventud había estudiado en una escuela técnica donde aprendió contabilidad y administración básica. Curiosamente, igual que Almita. La asignación obedecía a que mi hermana podría ayudarle y al mismo tiempo seguir con su proceso de formación con la experimentada monja como su tutora personal. A mi hermana le prohibieron bajo pena de expulsión comentar las tareas administrativas que realizarían ella y Sor Angélica, que se llevaban a cabo bajo la más extrema de las confidencialidades. Esta cercanía con la hermana Angélica le dio la posibilidad a Almita de conocerla un poco mejor. Era alguien de discurso duro, seco, poco aderezado y de esas personas que usan la franqueza como escudo para disfrazar su agresividad. También pudo notar que era alguien muy inteligente, de mente muy ágil. Lo más importante era cómo la hermana Angélica vivía su fe. En palabras de Almita, ella misma y las otras hermanas hablaban con devoción sobre Dios y había un fervor en la adoración, mientras que Sor Angélica reflejaba en su discurso una absoluta convicción de la existencia de Dios. En resumen, no parecía que la hermana Angélica creyera en Dios, sino que sabía, más allá de cualquier duda, que existía un Dios. Almita notaba también que había interacciones muy controladas y breves con algunas de las otras novicias, algo que solo una persona en la posición de mi hermana podría apreciar, pues gran parte de su tiempo lo pasaba cerca de o disponible para Sor Angélica. También dice que un día sin querer pudo ver que la hermana Angélica tenía una marca debajo de una de sus orejas. De nuevo, algo que solo ella podría haber visto, pues fue por accidente mientras la monja se acomodaba el cabello, lo cual estaba fuera de protocolo, mientras Almita estaba presente. Una noche, Almita se encontraba en su celda, de la cual tenía prohibido salir. Si bien las novicias no siguen las mismas políticas tan estrictas como las monjas ordenadas, la reclusión a partir de cierta hora es común para todas. La curiosidad de mi hermana pudo más al escuchar ruidos, y lo que creía era la voz de Sor Angélica. Asomó apenas la mirada y decidió seguirla. Avanzaba descalza para no hacer ruido y ser descubierta. Le habría valido la expulsión. Seguía la luz tenue que avanzaba suponiendo que era Sor Angélica. Recorrió la mayor parte del convento casi a oscuras, solo siguiendo la luz y el casi imperceptible sonido de los pasos de la monja. La luz se detuvo en lo que era la entrada a una bodega, que se supone estaba clausurada hacía largo tiempo. Escuchó el abrir de la puerta y luego que ésta cerraba. Almita apresuró el paso hasta llegar a la puerta. Fuera de la bodega, mi hermana estaba en el dilema de si intentar abrirla y arriesgarse a que Sor Angélica la descubriese, o dar media vuelta y tratar de regresar sin ser atrapada. Mientras miraba la puerta, pudo notar una luz que delataba la existencia de un pequeño espacio justo entre la bisagra y el muro, lo que permitía mirar hacia el interior de la bodega. Acto seguido, miró adentro para ver qué sucedía. Después del primer vistazo, se tuvo que tapar la boca para no gritar. Adentro estaba Sor Angélica, que se desprendía de su hábito y sus ropas. Repetía algunas frases ominosas que mi hermana no podía entender, pero le ponían la piel de gallina. Una vez que la monja estaba totalmente desnuda, de las sombras salió un hombre, o algo que parecía un hombre, que tenía garras largas en lo que deberían ser las manos, y su cara estaba deforme. Extraña, parecía la de una persona, pero al mismo tiempo no lo era. Ese hombre o criatura estaba poseyendo a Sor Angélica de una manera lasciva y sexual, mientras ella seguía repitiendo palabras que erizaban la piel de mi hermana. Luego la criatura con sus garras arrancó un pedazo de la piel de la espalda de la monja. Esto era demasiado para Almita, y con tanta calma como pudo, retrocedió unos pasos de la puerta para no ser escuchada, y con sigilo se alejó hasta el pasillo, a partir de donde corrió hacia su celda en donde se encerró y oró toda la noche. Al siguiente día estaba aterrorizada de tener que lidiar con la hermana Angélica, pero no tenía mucha opción. Al llegar con ella a la hora habitual, Almita sintió un recorrer frío en su espalda, como si la monja supiera que mi hermana estaba al tanto de lo que había pasado. Su punto máximo de miedo llegó cuando Sor Angélica le preguntó si había pasado toda la noche en su celda. Mi hermana entonces no tuvo duda que la monja sabía de su pequeña incursión. Sin tener a dónde recurrir, mi hermana se enfrentó a una decisión más difícil.
abandonar el convento y la vida religiosa. Sí, como novicia aún podía hacerlo únicamente bajo el permiso de las autoridades del convento, sin necesidad de presentar su caso con el obispo y luego en el Vaticano, como sucede con las monjas ordenadas. Pero recurrir a esto le cerraría las puertas para siempre. El temor de lo que vio la orilló a pedir su salida, la cual le fue otorgada, si bien tuvo que pasar algunos días más ahí y pagar las consecuencias de esa decisión. Años después me contó a mí esta misma historia. No se la había contado a nadie antes por miedo, por temor a ser juzgada. La conclusión a la que llegamos es que Sor Angélica estaba tan segura de la existencia de Dios porque ya había tenido contacto con otras entidades, con seres oscuros que no solo le habrían revelado secretos, sino que eran evidencia de la contraparte de la divinidad, sin la cual no podrían existir. Pero, ¿por qué estar en un convento? Eso es lo que más miedo nos da, y la razón principal por la que no podemos dar detalles específicos. Personalmente, creo que Sor Angélica está de alguna manera infiltrada, oculta entre las filas de la gente de fe, para influenciar de manera negativa, para corromper las almas de aquellas que quieren servir a Dios. Durante la pandemia, mi madre fue hospitalizada por un caso grave de COVID-19. Tras 15 días internada, le dieron el alta y finalmente pudo ir a casa. Siendo yo la mayor de 3 hermanos, tomé la iniciativa de quedarme en la casa de mi abuela con ella. Se acercaban las fechas de noviembre y, como es tradición en un gran número de hogares mexicanos, colocamos la ofrenda del Día de Muertos. Habían sido semanas muy difíciles para la familia y de alguna manera buscábamos retomar un sentido de normalidad para todos. No mucho después de haber puesto la ofrenda, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Lo primero que recuerdo es que empecé a encontrar los restos de nuestros vasos de vidrio en el piso, rotos. Luego ya no solo encontraba los vasos, sino que escuchaba como si alguien los arrojara directamente al suelo o los rompiera deliberadamente. Me escondían objetos, como la escoba después de barrer y hacer limpieza de la casa. Era imposible que alguna de nosotras fuera responsable. Mi abuela es una mujer mayor, ya pasa de los 90 años, y no tiene la agilidad para moverse de tal modo que yo no pudiera darme cuenta de que estaba por ahí. Y mi mamá estaba aún convaleciente en cama después de haber salido del hospital. Luego de esto, comenzamos a escuchar voces a diferentes horas del día y de la noche. Se sentía como si alguien o algo estuviera detrás de nosotros. Mi abuela se espantó mucho cuando a eso de las 3 de la madrugada escuchó la voz de un hombre diciendo: Ya vámonos, Mari. Al tiempo que podía sentir como si alguien se estuviera sentando a los pies de la cama. Tratando de ser la voz de la cordura, adjudiqué todas las experiencias a la coincidencia e incluso quise atribuirle un poco a la senilidad de la abuela. En cualquier caso, trataba de mantener una veladora prendida para la Virgen, más por mi mamá y mi abuela, que son muy devotas. Sin embargo, los eventos siguieron y era curioso, por así decirlo, que cuando algo extraño sucedía, parecía como si la veladora estuviera apagada. El punto más crítico, o la cereza en el pastel, por así decirlo, llegó después de haber soñado algo espantoso una noche. Llámenlo coincidencia si quieren, pero esa noche hubo luna roja, y no puedo evitar relacionarlo, sobre todo porque mi hermano siempre ha sido muy observante de esas cosas, y de alguna manera sus ideas influyen en mí. En mi sueño, yo estaba rodeada por varias mujeres que hablaban en una lengua extraña. Yo imagino que era latín. No las podía ver, solo escuchar, pero sabía que estaban alrededor de mí. Estaba muy asustada, y a lo único que podía aferrarme era una cruz de madera que había en mi cama, y me esforzaba mucho en concentrarme para poder rezar.
A medida que se intensificaban mis plegarias, lo que recitaban esas voces también se hacía más intenso, tomando un tono más macabro y ominoso. Me di cuenta de que estaba dormida y trataba de despertar y abrir los ojos, pero me era imposible. Finalmente logré despertar y de nuevo quise adjudicarle todo a una explicación razonable. Un caso más de parálisis del sueño, me dije a mí misma. A la noche siguiente me costó mucho trabajo dormir. Mi esposo estaba ahí conmigo y eso me daba cierta tranquilidad. Pero aún no superaba la pesadilla de la noche anterior. Me quedé dormitando un rato hasta que pude ver con mucha claridad la silueta de una mujer de negro al pie de la cama. Tenía un velo negro en la cara, por lo que no se le veía el rostro. Apenas pude moverme lo suficiente para intentar despertar a mi esposo y pedirle ayuda, diciéndole que había alguien ahí parada frente a nosotros. Cuando él se levantó a revisar, no había nada. Y finalmente pude romper en llanto desahogándome. Después de eso ya no quise seguir viviendo ahí. Tras 6 meses de estar apoyando para la recuperación de mi madre, decidí regresar a casa con mi propia familia. Siempre me inquietó el porqué de esas experiencias. De niña nunca me pasó nada en casa de mi abuela, y no entendía por qué ahora sucedía todo esto. Mucho tiempo después, mi papá me contó que mi abuelo era practicante de brujería y muy creyente de la Santa Muerte. A mi abuelo le dispararon por accidente, y según mi papá, muchas de las cosas que ahí pasaban podrían ser porque la abuela conservaba la pistola en cuestión, lo que de alguna manera mantenía aferrado al abuelo y otros espíritus. Si bien a mi abuela y a mi madre no les he contado nada de lo que relato aquí, a papá le confesé todo, debido a que él posee una percepción muy aguda para estos asuntos y ha experimentado muchos fenómenos, que espero compartir en un futuro. Ecos de terror.